Iniciou. Eu vou entrar em Instagram, então. Nenhum problema. Continuar, ¿no? Sí. Sí. Não tá dando pra botar na horizontal a câmera. O Facebook não deixou. Oi, gente, estamos entrando ao vivo aqui no Instagram e no Facebook da Juventude Vamos à Luta. Essa live é para a gente falar um pouco sobre a situação aqui no Chile, sobre o processo de luta que segue aqui no país, um processo de luta impressionante, muito importante, que está acontecendo, que é um exemplo para a América Latina e para o mundo todo. E para isso, a gente está aqui com o companheiro Osso, que é dirigente aqui do MST, Movimento Socialista dos Trabalhadores, que é uma seção aqui chilena da Unidade Internacional dos Trabalhadores, Quarta Internacional. Então o Osso vai se apresentar, vai falar um pouco sobre a situação aqui, fazer uma introdução aí sobre o que está acontecendo aqui no Chile. Bueno, compañera y compañero de Brasil, estamos desde Chile, mi nombre es Oso, soy parte de la dirección nacional del MST, la sección chilena, el partido chileno de la Unidad Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Así que voy a a hacer una pequeña introducción sobre lo que está sucediendo en Chile, en qué minuto estamos ahora, qué está sucediendo con el gobierno, con la oposición parlamentaria, pero sobre todo lo que está sucediendo a nivel de movilización y a nivel del pueblo movilizado. Gente, perguntar para vocês, está dando para entender ou precisa de tradução? Dizem aí. Ninguém responde. Bom, isso que tá entendendo. Bom, Sí. Creo que hablando bien despacio se hace fácil. bueno, voy a tratar de hablar despacio y si alguna palabra, alguna expresión no se entiende, nos van preguntando y aprovechamos de ir traduciendo al tiro.
La movilización, el proceso de lucha parte el día viernes 18 de octubre. Eh, a propósito del llamado de estudiantes secundarios a evadir el pago en el metro, que es el tren subterráneo que funciona en la ciudad. Eh, Ese día en especial, los estudiantes secundarios que venían de una semana de movilizaciones hacen una convocatoria abierta a que la clase trabajadora, el pueblo en general que usa el metro de Santiago, que en Santiago son cerca de 3 millones de personas al día, evada el pago. ¿Ya? Hay unos torniquetes que donde tú pagas, digamos, y puedes pasar a hacer uso del metro, pero ese día se llamaba asaltar por sobre los torniquetes. Como les digo, llevaban una semana los estudiantes y las estudiantes secundarias evadiendo el pago en el metro, y había sido una semana en la que se habían enfrentado con la policía, se habían enfrentado con la gerencia del metro, en este tipo de manifestaciones. Digo. El día viernes, el gobierno de Piñera, viendo que iba ganando apoyo esta forma de protesta, decide cancelar todo el transporte público a nivel de micro, de buses, digamos, y se entonces fuerza a que todo el mundo, digamos, vaya hacia los metros y se la juega por generar en los metros de Santiago una especie como de un boicot hacia la movilización, fundamentalmente con el objetivo de criminalizarlo. Digamos. ¿Cuál era el boicot? Era permitir que se abrieran las estaciones de metro y permitir que hayan destrozos, etc. Era una forma de criminalizar al movimiento y evitar que se siguiera expandiendo, porque era evidente que ganaba un apoyo de masa. Digamos. Ese día entonces comienzan las evasiones al interior del metro, el día viernes 18 de octubre, y rápidamente toda la clase obrera, o prácticamente toda la clase obrera, la juventud, las mujeres que tomaban el metro, se adhieren a las movilizaciones, y el día viernes 18 de octubre, en la tarde, a eso de las 7 de la tarde, era absolutamente evidente en Santiago, en la capital, que había una movilización a la entrada del metro que empezaba a tomar matices, digamos, empezaba a tomar el carácter de una movilización masiva. Se sale del metro y la manifestación se empieza a dar en las calles de Santiago de manera absolutamente espontánea, y a las 9 de la noche más o menos se produce lo que acá en Chile llamamos cacerolazo, que es que la gente en sus casas sale de las casas o los departamentos con una cacerola golpeándola a modo de protesta. A las 10 de la noche era masiva la protesta en todo el centro de Santiago, rápidamente se va hacia las otras comunas populares de Santiago la movilización, incluso a comunas de sectores acomodados de la población, y a las 12 de la noche ya se había radicalizado con quemas de estaciones de metro, con saqueo a supermercados, etcétera, y con enfrentamientos ya directos con la policía. A las 2 de la mañana más o menos, el gobierno de Piñera anuncia que está sobrepasado en la capital y declara estado de emergencia en la capital, por lo tanto la salida de militares. ¿Ya? Los militares a partir de las 8 de la mañana se apostan en toda la capital de Santiago, y empieza durante 2 horas a golpear manifestantes, empiezan los primeros asesinatos a esa hora, a apresar a estudiantes en la calle, etc. Y en respuesta a esa represión comienza una movilización en las principales ciudades del país, y para la noche de ese sábado 19 ya era un hecho que la movilización era nacional y obliga al gobierno a declarar estado de emergencia, o sea, los militares en la calle, y también por primera vez se declara el toque de queda, lo que significaba que los militares tenían total control de la ciudad durante la noche y estaba prohibido el libre tránsito, etcétera, a las 5 ciudades más importantes del país, y discuten si no lo hacían nacional. Esa primera noche fue muy importante porque de toque de queda y de estado de emergencia, porque
en la noche del sábado hay la gente, el toque de queda se da la etapa más represiva, en realidad la principal cantidad de asesinatos por parte de militares se da durante esa noche, pero para el domingo en la mañana y para el domingo en el día comienza una movilización, ya era nacional, ya era espontánea, ya era masiva, pero que desborda las calles del país. Eh, a partir entonces de ese fin de semana en Chile comienza el proceso de lucha más importante que ha vivido el país en las últimas décadas. Devino en 26 días, estamos en el día 26, de movilizaciones en todo el país. La principal plaza de Santiago, que es Plaza Italia, se llena diariamente de miles de manifestantes. El día viernes subsiguiente se provoca lo que se llamó la marcha histórica, porque acá en Chile, solo en las calles de Santiago, los medios de comunicación, el gobierno hablan de que fue una movilización de más de 1 millón de personas, pero la verdad que los medios alternativos, quienes asistimos, creemos que puede haber sido incluso de 2 millones de personas. Las calles de Santiago se repletaron y se replican movilizaciones históricas en el resto del país. Prácticamente cada pueblo que existe en el país, cada ciudad pequeña, sobre todo en las ciudades grandes, se dan movilizaciones absolutamente históricas que llenan las calles en medio del estado de emergencia que había llamado Piñera, lo que deviene también en un enfrentamiento directo con la policía y con los militares. Esto es sumamente importante porque a partir de esa primera semana las movilizaciones se agudizan, la lucha se agudiza, y el gobierno entonces empieza a discutir la posibilidad de o radicalizar la represión. Ya venía con 60 muertos, ya empezó el proceso que tienen que haberlo escuchado de disparar a los ojos, y reprime las movilizaciones, ya no tan solo con gas lacrimógeno, gas pimienta, y el tipo de represión a golpear manifestantes, etcétera, el tipo de represión que conocíamos en Chile, sino ya a disparar, los militares y la policía a disparar directamente sobre las columnas. Se empieza a hacer público que surgen manifestantes heridos, digamos, pérdidas de ojo, por ejemplo, porque disparaban a la cara, etcétera, digamos, formas de represión, y se transforma en la semana más dura de enfrentamiento en las calles, que era, por un lado, la policía y el ejército tratando de evitar que surjan manifestaciones, y por el otro la clase obrera y el pueblo, los jóvenes, sobre todo la juventud en Chile, que logra derrotar el estado de emergencia y derrotar el toque de queda después de una semana. Decimos derrotar, ¿por qué? Porque Piñera tiene que mandar a los militares de nuevo a los cuarteles, y aceptar lo hecho que la movilización se iba a dar de manera diaria, digamos. Y entonces a tratar de bajar el nivel de represión, hacer una represión más selectiva hacia la vanguardia más organizada, etcétera, y sobre todo a tratar de negociar con la movilización. Retrocede respecto del alza de la tarifa del transporte público, que fue lo que motivó la movilización, fueron los 30 pesos chilenos de alza del transporte público, y es, a pesar de que se hace primer triunfo, las masas siguen en la calle, movilizadas incluso con más rabia y más descontento que la vez anterior, y entonces el gobierno pasaría las próximas semanas, estamos en la cuarta semana, pero ha pasado las próximas en estas 4 semanas, hizo un cambio de gabinete, cambiando los principales ministros, sin lograr bajar el descontento y la rebelión de masa que hay en las calles, y a ofrecer día tras día cosas nuevas para tratar de negociar con las masas, digamos. Ese proceso hasta ahora ha sido infructuoso, porque no logra controlar el descontento, no logra entregar alguna medida que haga que la clase obrera y el pueblo salga a las calles, sobre todo creemos porque en realidad todas las medidas que entrega el gobierno son medidas superficiales respecto a una crítica general que hay al modelo económico y al régimen político impuesto por Pinochet en la dictadura, digamos. Chile es el único país que tiene todavía una constitución política impuesta por los militares, y es el único país de Latinoamérica, digamos, donde se impuso lo que tienden a llamar, digamos, neoliberalismo, que significa que en Chile la salud, la educación, el viajar por carreteras, las jubilaciones, la vivienda, etcétera, o sea, todos los derechos sociales, prácticamente todos los derechos sociales están privatizados,
Y entonces la crítica general a lo que sucedía en el país se transforma en movilización activa en las calles. Quizás dos cosas antes de terminar que son importantes de contarle, digamos, explicarle, es que eh, las direcciones tradicionales del movimiento estudiantil, las direcciones tradicionales del movimiento sindical, que son el Partido Comunista, el naciente Frente Amplio, que es un frente centro-izquierda, eh, no son el motor de la movilización, ni mucho menos los convocantes, y no son la dirección del movimiento, es un movimiento espontáneo de masa, y por lo mismo lo que empieza a surgir como formas de organización del pueblo y la clase obrera y la juventud son asambleas en los barrios, asambleas barriales, asambleas territoriales, le decimos en Chile, que se empiezan a multiplicar por el país. De conjunto, todas las asambleas lo que piden es la renuncia de Piñera, que los militares y los policías vinculados a delitos de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones, que han asesinado, torturado, desaparecido, violado y abusado sexualmente en las cárceles, sean detenidos, haya juicio y castigo y por lo tanto paguen con cárcel. Y se ha impuesto también la demanda de Asamblea Constituyente, que es fundamentalmente terminar con la dictadura de Pinochet y que surja una constitución desde abajo, digamos, del pueblo, de los trabajadores. Estos organismos, entonces, las asambleas populares que han surgido por abajo, son el real motor de la movilización en estos momentos. El gobierno no ha tenido ni tiene una cabeza clara, ni una dirección clara con la cual negociar, lo que ha devenido en una fortaleza del movimiento, porque no hay quien negocie entregando la movilización en este momento, pero sin embargo, obviamente, la tarea de construir una organización de lucha que representa a quienes están en las calles es una tarea que se está tomando desde las asambleas territoriales, pero sobre todo la imposibilidad de que la oposición parlamentaria, la centroizquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, logren hacer de la dirección del proceso y negociar con el gobierno. Eso aún no se da, es muy rechazado todavía por las bases, y lo que se ha venido imponiendo más bien es la movilización cada vez más radical en las calles, digamos. Estamos en el día 26, entonces, para terminar, como les contaba, de movilizaciones, con un gobierno bastante complicado, porque ayer, por ejemplo, hubo una convocatoria a paro nacional, fue una convocatoria masiva en el país, pero en la noche, ese paro nacional, la tarde y en la noche, se transformó en un enfrentamiento muy duro entre manifestantes y la policía en las calles, lo que hizo que el gobierno, incluso hasta últimas horas de la noche, estuviera discutiendo con los generales de las Fuerzas Armadas, con la oposición, si no volvía a sacar a los militares en la calle, y al parecer la conclusión es que no los puede sacar, digamos, no hay forma de tener el movimiento simplemente con los militares y con la policía, porque la única forma de hacerlo sería que aumenten el nivel de detenidos, de desaparecidos, de asesinados, y eso está provocando una crisis muy grande en el país, porque hay mucho rechazo a los militares, mucho rechazo a la policía en estos momentos, y más bien el camino al parecer que están tomando es de una negociación entre la oposición parlamentaria y el oficialismo, que es de derecha, junto al gobierno, eh, para tratar de sacar el descontento de las calles y meterlo por la vía institucional, que sería a través de leyes, parlamentos, etcétera, digamos. Para terminar, entonces, decir que ha sido muy importante el apoyo internacional, sobre todo de las secciones de la UITSI que nos han dado a la sección chilena. Las compañeras y los compañeros de Chile estamos sumamente agradecidos del apoyo desde Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú, desde Estado español, México, Panamá, digamos, de todas las secciones de la internacional, porque creemos que el proceso de lucha sigue abierto, digamos. Y ese proceso de lucha es una situación revolucionaria en el país que ha hecho que miles, cientos de miles de jóvenes, cientos de miles de trabajadoras y trabajadores de la juventud, de jubilados, se hayan despertado a la actividad política de manera radical en las calles, y que abran la posibilidad de que realmente pueda caer Piñera, pero que sobre todo por la vía de la movilización pueda caer el sistema, el modelo económico, el régimen político que nos ha mantenido en la miseria durante tantos años. La movilización sigue absolutamente abierta, el gobierno de Piñera está desesperado tratando de encontrar soluciones, pero la lucha en las calles como único camino de solución se vuelve a imponer en este día 26. Sim, gente. A ideia agora é falar também um pouco da experiência do que eu tenho visto aqui.
Enquanto isso, vocês podem mandar perguntas, intervenções, alguma pergunta de alguma coisa sobre o processo de luta para o companheiro responder, ou alguma coisa que não deu para entender, que não ficou muito claro. Mas pode mandar aí, tanto no Facebook quanto no Instagram, que a gente vai acompanhar. Esse processo de luta que está acontecendo aqui no Chile de fato é impressionante ver de perto. Eu cheguei aqui na sexta-feira, na própria sexta-feira já teve uma marcha na Praça Itália, que por baixo tinha 500 mil pessoas, um processo bastante radical em que os manifestantes enfrentam a polícia, enfrentam a repressão, e que está colocado em todo o país. Aí no sábado a gente participou da plenária aqui do MST, organizando a militância para seguir intervindo nesse processo de luta. Os companheiros da MST aqui têm tido bastante ousadia, proposta para as mobilizações, para que avancem, para que caia o governo Pinheira. No domingo a gente teve em Marga Marga, que é uma província aqui a oeste de Santiago, bem pequena, mas que a gente foi acompanhar a Assembleia Territorial de lá. E esse tema da Assembleia Territorial é bastante importante, porque aqui a burocracia sindical, a burocracia dos partidos da oposição não conseguem dirigir o processo de mobilização, e surgiram assembleias de local de estudo, de local de trabalho, de territórios, de bairro, que têm organizado a continuidade da luta, organizado as marchas e têm discutido tudo, todos os problemas da cidade. Nessa assembleia, por exemplo, a gente teve em Marga Marga no domingo, se discutia qual eram as propostas que tinha a população de Marga Marga para o transporte, para resolver o problema do transporte. Então também é importante esse tema das assembleias, que se colocam a organizar a continuidade da luta de forma bastante democrática pela base nos locais de trabalho, nos locais de moradia. Na segunda a gente teve aqui na atividade organizada aqui em Santiago pela Assembleia Autoconvocada do bairro de Ungay, que é o bairro onde mora o companheiro Osso, mora também outros companheiros aqui do MST. Uma atividade com a Norita Cortenhas, que é militante do movimento Mães da Praça de Maio, também que marcou um pouco esse tema internacionalista da luta chilena, o apoio argentino. E à tarde a gente teve num ato bastante importante em solidariedade ao estudante Gustavo Gatica, que é um estudante aqui de Santiago que perdeu os 2 olhos por disparos da polícia, né? Pegou 2 perdigones, que como eles chamam aqui, essa bala que a polícia atira nas manifestações, pegou nos 2 olhos e ficou cego dos 2 olhos. Então teve uma marcha com os estudantes, funcionários e professores da universidade que ele estuda, que depois se juntou à marcha unificada na Praça Itália. E todo dia tem marcha na Praça Itália. Todo dia tem milhares e milhares de pessoas. Uma convocação que surge da base, que surge da internet na Praça Itália, mas que as pessoas já estão acostumadas. O companheiro estava me dizendo ontem, já virou um hábito aqui no Chile. As pessoas saem do trabalho e vão para a Praça Itália marchar. É o hábito desses últimos 26 dias de mobilização aqui. E ontem a gente teve também um processo importante que foi o paro geral aqui na Argentina, chamado pelas centrais, que foi forte, ainda que as direções sindicais não construíram de verdade a mobilização, não fizeram assembleia para parar pela base, mas foi importante. De manhã teve um piquete no único aeroporto internacional do Chile, que paralisou cortes de avenida em vários lugares de Santiago, do país. E depois uma marcha de manhã da greve geral, e depois de novo a marcha às 5 horas na Praça Itália, de novo gigantesca. Hoje tem marcha ainda também acontecendo, daqui a pouco a gente vai sair e vai para a marcha. Também vamos acompanhar um processo que parece ter uma ocupação de uma universidade aqui perto, no bairro de Ungay. E amanhã também vai ser um dia bastante importante, porque amanhã faz 1 ano do assassinato de um companheiro Mapuche aqui no Chile,
que é um tema bastante importante, batalha que se dá por justiça para o companheiro. Como que é o nome do companheiro? Camilo Catrillanca. Camilo Catrillanca. E também tende a ser bastante explosivo o processo de mobilização que tem nas ruas amanhã. E assim, a situação se discute em todo lugar, a situação política. Tem um questionamento geral ao governo, ao Pinheira, que em todo lugar você vê pichado nas paredes, o Fora Pinheira, e um questionamento ao modelo econômico, que é o mesmo modelo econômico do Pinochet, né, que é um modelo econômico totalmente privatizado, não há previdência pública, não há educação pública, a educação pública é paga, a saúde pública é paga, né, uma situação também com o problema do falta de reajuste do salário mínimo, condições muito precárias de trabalho, uma desigualdade brutal que passa a população chilena, e tudo isso está sendo muito questionado. E além disso também é questionado muito a polícia e as instituições como um todo. A polícia aqui que eles chamam de pacos, que é brutal, que reprime brutalmente o seu povo, mas enquanto reprime, segue a população nas ruas e se perdeu o medo da polícia. A polícia perdeu a moral. As pessoas passam pela rua, veem a polícia e xingam de culhau, que é um xingamento aqui bastante pesado. Assim como também perdeu a moral o próprio exército. Alguns companheiros estavam falando. Teve um toque de recolher aqui no Chile durante alguns dias, com o estado de emergência, e não se respeitou em nem um pouco o toque de recolher. As pessoas saíam à rua, quem não saía à rua fazia panelaço, enfrentava os milicos, e é algo bastante diferente, porque me falava a companheira do MST que em 73, quando teve o toque de queda da ditadura Pinochet, as pessoas ficaram assustadas, não saíam à rua, não enfrentavam, e agora tem uma desmoralização total do exército e da repressão. Então isso é bastante importante. E é bastante importante essa luta aqui no Chile contra o modelo neoliberal, porque esse modelo é justamente o que dizem no mundo todo que é o exemplo a ser seguido. E é o que diz no Brasil também o Bolsonaro e o Paulo Guedes, que o exemplo tem que ser o exemplo chileno. Inclusive o Paulo Guedes esteve no Chile durante a ditadura Pinochet, foi convidado a trabalhar aqui no Chile pelo Pinochet, e o Bolsonaro reivindica todo o tempo a ditadura não só no Brasil, mas também a ditadura chilena brutal, que reprimiu, matou milhares de pessoas. Então a gente também tem que utilizar esse exemplo, que é o exemplo do povo chileno, que mostra esse modelo neoliberal só leva à miséria, à desigualdade, só leva seu povo a sofrer em condições precárias, com falta de serviços básicos, né? Que é o que o Bolsonaro também quer fazer no Brasil. Quer aplicar um programa de ajuste fiscal brutal para desmontar o Estado, desmontar os serviços públicos, a educação pública, a saúde. E também é um governo que tem um caráter autoritário gravíssimo, né? Vide as declarações do próprio filho do Bolsonaro sobre o AI-5, a reivindicação da ditadura militar. Por isso é importante sim seguir o exemplo do Chile. O grande problema que faz com que a gente não esteja nas ruas no Brasil como está no Chile é que as mesmas direções do movimento sindical, da oposição, que falam que temos que seguir o exemplo do Chile, não mobilizam de verdade a base para estar nas ruas e não chamam calendários de mobilização. Né? O PT, o PCdoB, a CUT, a CTB, e no movimento estudantil a UNE, a UBS e a NPG, de verdade não estão construindo mobilização nas bases, de verdade não chamam a Assembleia para construir calendários de luta. Isso a gente tem que exigir. Porque aqui também a burocracia sindical não chama a luta, não constrói, não aposta na mobilização. Pelo contrário, o Partido Comunista Chileno e a Frente Ampla estão negociando com o governo assassino do Pinheira. É isso que querem. Não querem que o Pinheira caia, não ajudam a conseguir do fora Pinheira. Mas aqui tem tido um atropelo muito grande da base em cima dessas direções, que é o que também a gente tem que apostar que siga essa mobilização. E temos que exigir que as centrais sindicais, que a oposição rompam com um pacto com o governo Bolsonaro, rompam com um pacto com o parlamento, para dar continuidade à luta que a gente tocou no primeiro semestre, na greve geral. E aí sim, a gente pode dizer que estão seguindo o exemplo do Chile, construindo a mobilização, e é assim que os ventos do Chile vão ao Brasil para derrotar o governo Bolsonaro e seu projeto duríssimo de ajuste fiscal. Chegou algumas perguntas aqui, vamos ver. Companheiro acá pergunta sobre o papel dos mapuches. São 10% da população, estão sendo bem recebidos pela juventude sublevada, estão bem conectados. Estão falando sobre o papel dos mapuches. Sí, sí, sí.
como ha visto Cayo acá en Chile, la manifestación en las calles se utiliza mucha bandera mapuche. La juventud marcha con banderas mapuches porque el pueblo mapuche es un símbolo chileno de movilización, de resistencia, de enfrentamientos con las empresas, con la policía. La parte del sur, que los propios pueblos mapuches donde viven, le llama Gualmapu, es el lugar donde en el sur donde ellos viven, hay prácticamente un estado de emergencia permanente, militares permanentes, o sea, policía permanente militarizada ahí, para evitar los enfrentamientos entre el pueblo mapuche, las empresas forestales, etcétera. Hay una reivindicación muy fuerte del pueblo mapuche, la juventud que lucha, al tal punto que marcha con banderas, como decía, y mañana sobre todo un día bastante especial porque las comunidades mapuche llaman a una movilización nacional conmemorando el asesinato por parte de la policía de Camilo de Catrillanca, que era un comunero mapuche, que en el momento en que fue asesinado se provocó una movilización nacional también. Pero eso, digamos, hay una reivindicación muy fuerte de las demandas del pueblo mapuche y una reivindicación muy fuerte del propio pueblo mapuche, digamos, como una etnia que ha sido un ejemplo de lucha en el país. Cara, companheiro pergunta. Ouço acá em Brasília, Bolsonaro tenta usar como exemplo o mesmo modelo aplicado por Pinheira em Chile. Sí. Há algum debate feito pelos chilenos de uma forma mais ampla para questionar também as posições do governo brasileiro? Vi em alguns protestos sendo cartazes contra Trump e Bolsonaro. La figura de Trump y Bolsonaro en Chile son absolutamente rechazadas. Por el momento, en todo caso, la movilización se mantiene muy dura contra el gobierno de Piñera, está muy enfocada en Piñera. Pero sobre todo es una movilización que denuncia no solo el modelo impuesto por Piñera, sino el modelo impuesto por la exconcertación, pero el modelo de Pinochet, digamos, quienes heredan el modelo de Pinochet y lo administran. Bueno, eso, no sé si entiendo bien la pregunta, no logro entenderla bien en portugués, pero hay un rechazo profundo hacia personajes como Bolsonaro acá en Chile, porque entre otras cosas Bolsonaro declaró, me parece pocos días de que aconteció la rebelión popular en Chile, que tenía a los militares listos para usarlo en Brasil en caso de que sucediera lo que sucedió en Chile. Entonces eso hace que el rechazo a la figura de Bolsonaro sea muy amplia acá, así como el rechazo a la figura de Trump. Una cosa antes de terminar, la respuesta, digamos. La PEC y la COP25, que eran dos eventos que se iban a realizar en Chile, y a uno de esos venía Trump, que era la PEC, no se pudo realizar porque fue de público conocimiento que la ONU y otras organizaciones mundiales reconocieron que no había ninguna condición de darle seguridad a estos líderes mundiales viniendo a Chile. O sea, está tan enardecida la población, está tan enardecido el pueblo, que la llegada de Trump seguramente hubiese significado un hecho de mayor descontento social y seguramente hubiesen habido manifestaciones hacia el lugar donde estaba Trump. Lo mismo Bolsonaro, de haber llegado a Bolsonaro. Sobre isso também, a gente participou aqui da Assembleia do bairro de Jungai, falamos sobre a situação no Brasil e trazendo solidariedade à mobilização aqui no Chile e também repercutiu um pouco isso. Tem um questionamento total também ao Bolsonaro, uma figura nefasta, Sí, que claro, reivindica claro. o Pinochet. O companheiro pergunta a posição de Michelle Bachelet sobre os protestos, sobre o que está acontecendo. Sí, la figura de Michelle Bachelet es bastante controversial, digamos. Uno, porque es la gran dirigente de la oposición parlamentaria, pero segundo, porque Michelle Bachelet en este momento tiene un puesto de encargada de derechos humanos de la ONU. Ella no ha venido al país, no se ha acercado al país Michelle Bachelet, ha hecho declaraciones muy generales respecto a lo que está sucediendo, pidiendo paz social, etcétera, pero no hay una posición oficial de Bachelet respecto a Chile y lo que sí ha hecho es tratar de evitar al máximo que el proceso de cuestionamiento a los militares y a la policía por la violación de derechos humanos tome forma en una demanda internacional o etcétera, digamos. O sea, Bachelet ha jugado un rol
nefasto en la movilización hasta ahora, pero toca decir también que hay mucho rechazo a Bachelet y hay mucho rechazo a los gobiernos de la concertación nueva mayoría en el país, digamos. O sea, la llegada de Michelle Bachelet de ninguna manera hubiese significado que estén en mejores condiciones la oposición parlamentaria para tratar de dirigir al movimiento. Al revés, se le cuestiona mucho su gobierno, digo. Entre otras cosas, Bachelet tiene el récord de mapuches, comuneros y comuneras mapuches asesinados en sus dos gobiernos. Y son cosas que han venido de nuevo a la memoria histórica y política del movimiento que está en las calles. Companheira, acá pergunta sobre a questão da Assembleia Constituinte e pergunta se há grupos que confiam e querem novas eleições, se há esse debate. Sí, hay un debate muy importante porque el Partido Comunista, el Frente Amplio y la oposición parlamentaria han renunciado, o sea, han dejado, terminado, no sé cómo se traduciría, a pedir la renuncia a Piñera. Ellos ya no piden la renuncia a Piñera. No piden la renuncia a Piñera, y lo que están haciendo ahora es pedir que se haga una asamblea constituyente, pero se la piden a Piñera, digamos. Que sea Piñera quien convoque la asamblea constituyente. Y hay un debate profundo porque además usan la excusa de la asamblea constituyente como una excusa para sacar a la movilización de las calles y decirle al pueblo y a la juventud, a la clase trabajadora, que aquí el único problema importante es el de la Constitución, y ese problema se va a solucionar con un proceso constituyente que va a demorar un año, un poco más, y que para eso hay que tener paciencia, hay que pedírselo a Piñera, etc. Nosotros rechazamos esa posición y a la vez decimos que la Asamblea Constituyente solo se va a conseguir si votamos al gobierno del genocida Piñera, digamos, que es el principal opositor a la Asamblea Constituyente, y sobre todo si se logra construir desde la base de las asambleas territoriales, etcétera, que sean quienes tomen la tarea de construir una Asamblea Constituyente. Sin embargo, la demanda de Asamblea Constituyente es muy masiva en el país porque expresa la necesidad de cambiar de fondo el país. Se entiende como esa demanda, digamos, en los sectores que luchan, pero todavía no logra tener más peso que la demanda del fuera Piñera. En las calles lo que más se grita, como decía Cayo, lo que más aparece en los carteles, en los lienzos, en las banderas, es que se vaya Piñera. Solo como un último detalle, hay un sector de la oposición que ha llamado a que haya nuevas elecciones, pero la misma oposición rechaza el llamado a nuevas elecciones, y obviamente el gobierno lo hace de plano, no quiere nuevas elecciones, porque llamar a nuevas elecciones significa el fracaso y la caída en los hechos del gobierno de Piñera, digamos. Nosotros no estamos haciendo eje, y en general la izquierda revolucionaria en Chile no hace eje todavía en pedir nuevas elecciones, sino que lo hemos dejado sujeto a la demanda de fuera Piñera, como la demanda central. Mesma pergunta. Lola, ven. A cachorrinha que tá querendo participar também da live. Era mi perro. Companheira pergunta: antes de estourar as mobilizações, qual era o cenário econômico e social, e se já teria algum processo de luta? Sí. La situación económica en el país, sobre todo el nivel de vida de la clase obrera, venía cayendo de manera sostenida, digamos. Nosotros, sin embargo, no enfrentamos una crisis cualitativa económica, digamos. O sea, no es que el año 2017 vivíamos de una manera y el 2018 comienza una crisis económica que hace que todo el mundo caiga el nivel de vida de todo el mundo, digamos. No fue así. Ha sido mucho más gradual la caída en el nivel de vida de la clase obrera chilena, en la cesantía, en la inflación, etcétera. Sin embargo, hay una caída en el nivel de vida, eso es parte de la explicación de lo que está sucediendo ahora, pero creemos que en realidad lo cualitativo, lo más importante ha sido, como dice la consigna, digamos, 30 años de abusos, 30 años de endeudamiento. Las familias chilenas son las familias más endeudadas de Latinoamérica, el 74% de los salarios de las familias chilenas se van en deuda. Para que se hagan una idea, estudiar en Chile, terminar una carrera profesional en Chile cuesta algo así como $20.000, ¿ya? Para poder financiar esos $20.000, lo que hace el Estado es que te obliga a que tomes un crédito con los bancos, ¿ya?
Ese crédito, además por concepto de intereses, hace que los estudiantes, haya o más de 1 millón de estudiantes en Chile que están endeudados con los bancos en deudas que ya superan más o menos los $30.000. Entonces eran estudiantes que están trabajando, seguramente muchos de ellos, que podían comer, seguramente podían alquilar una casa, etcétera, de manera muy precaria, pero que fueron acumulando deudas que hacen que su vida diaria sea muy difícil, digamos. Entonces, había una situación económica que caía, digamos, que se volvía más precaria, pero no hubo nunca un salto cualitativo. No es que de repente, de pronto nos hicimos todos pobres. Lo que sí era un hilo de 30 años de tener que endeudarse para tener derechos sociales, de no poder acceder a salud de calidad si no tenéis plata, dinero, no poder acceder a educación si no tenéis dinero, a una casa, etcétera, porque vivimos en un país completamente privatizado. Acá se pregunta que lo que se discute en las asambleas de bairro, si se discute la centralización de las luchas, pautas, programas. Sí, 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 sí. Se está discutiendo en este momento un plan de lucha nacional que tiene una característica. La lucha ya existe en las calles. La movilización ya está en las calles. El enfrentamiento con la policía se da a diario en las calles, digamos. El aspecto espontáneo y masivo de la lucha continúa. Entonces, la discusión no es convocar a la lucha acá, sino cómo organizamos esa lucha. Hay una propuesta que se está discutiendo en la Asamblea de la Región Metropolitana, en la capital, por ejemplo, que es la necesidad de un plan de lucha nacional que organice y coordine esta lucha que ya se está dando en las calles, que se da en los barrios por la noche, etcétera, y sobre todo a la necesidad de un petitorio único nacional que reúna todas las demandas por las que se está luchando ahora, digamos. Entonces, la centralización en un petitorio único nacional, en un plan de lucha nacional, pero llevado a cabo por las asambleas territoriales, que son en este momento el organismo más genuino de la lucha y más democrático de lucha. Acá o companheiro pergunta se há possibilidade de se cortar alimento, coisas assim para lá, os rebelados. Não entendi muito bem a pergunta. De alimento para los... Sí, la posibilidad de que... No entiendo bien. Sí, sí. Possibilidade de cortar o fornecimento. Para... que el gobierno corte el acceso a alimentos, todo eso, digamos. Esa es la pregunta. Sí, sí, sí. Y al parecer en algún momento lo hicieron. Trataron de hacerlo, pero tienen un problema, que es que la movilización es de masa. Entonces, querer enfrentar a los sectores movilizados significa querer enfrentar a una franja de masa nacional que cuenta con un apoyo absoluto entre el pueblo y la clase trabajadora, digamos. Entonces, medidas como cortar la alimentación, cortar el agua, la luz, por ejemplo, a los barrios más radicales, todavía no sucede, digamos. Y seguramente si lo hacen significaría una radicalización de la respuesta de las masas, porque aquí el problema es que los sectores más radicalizados que están en Plaza Italia, que marchan todos los días, que son sobre todo la juventud, cuenta con mucho, mucho apoyo social. Entonces cualquier acción contra ellos significaría enardecer aún más los ánimos en el país. Solo un detalle para que tengan una idea. Gustavo Gatica, que es uno de los tantos jóvenes que ha perdido los ojos, en su caso perdió los 2 ojos a propósito de un disparo a la policía, significó un hecho nacional. Y eso hizo que se enardeciera, se enojara a nivel nacional la población, digamos, el pueblo, y surgiera un rechazo hacia la represión muy, muy, muy profundo. Y el descontento y el desprestigio de las Fuerzas Armadas, sobre todo la policía, a propósito de casos como ese, son muy grandes, digamos. Entonces, cualquier acción contra los manifestantes más radicalizados, sobre todo con la manifestación más amplia, significaría agravar la situación del gobierno, creo. Mais uma pergunta. O companheiro pergunta se existem outras organizações revolucionárias, se há a possibilidade de se formar uma frente de esquerda contra el PC, la Frente Ampla, algo como FIT en Argentina. Sí, hay una discusión, existe un sector muy amplio que se reivindica izquierda revolucionaria en Chile y que está fuera del Frente Amplio, está fuera del PC y sobre todo, y lo más importante, es que recoge la lucha, se ha puesto al servicio de la lucha,
está sosteniendo el fuera Piñera como principal demanda, denuncia la maniobra de la izquierda, la centroizquierda y la oposición parlamentaria, y esa izquierda está compuesta fundamentalmente de un sector, los troscos, aún los partidos trotskistas en Chile son muy chicos respecto al resto de la izquierda, pero un sector anarquista, digamos, un sector guerrillerista que tiene tradición en el MIR acá en Chile, y estamos viendo la posibilidad de que surja un frente único, que pueda, por ejemplo, podamos enfrentar elecciones, pero sobre todo podamos dar una respuesta política común y plantearnos como una alternativa tipo Frente de Izquierda de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina. Pero aún no surge, digamos. Está en discusión, aún no surge, sin embargo creemos que están las condiciones para que surja en este momento. Pero pergunta que, habla que, assim como acá, as eleições traidoras apostam em negociatas e tal, e pergunta sobre a influência política que tinha nas mobilizações desses setores de PC, de PS, antes de e agora, e se as pessoas creem que en los discursos que ellos tienen. Eh, la movilización surge no tan solo por fuera de los partidos de la izquierda tradicional y de las organizaciones sindicales, burocráticas y estudiantiles burocráticas, que son las más grandes del país, surge por fuera de ellos, digamos, sino también, yo diría, contra ellos. Eh, Hay una tradición de traiciones de la CUT, de la principal organización sindical en Chile, que ha hecho que la presidenta de la CUT, por ejemplo, le sea muy difícil aparecer a la cabeza de la movilización. Pero sobre todo las organizaciones estudiantiles que las dirige el Frente Amplio, que venían de traiciones, de no apoyar la lucha, etcétera, digamos. Ellos no cuentan con un apoyo mayoritario en este momento, han tratado de capitalizar, de dirigir el movimiento, pero al día 26 todavía no lo pueden hacer. Hay un rechazo muy masivo a esos partidos de izquierda, para que se hagan una idea. A veces hay marchas donde el Partido Comunista marcha con bandera y los manifestantes lo echan de la marcha. Sin embargo, no hacen lo mismo con otras organizaciones de izquierda como nosotros y otros partidos de izquierda que no nos identifican con la tradición de esos partidos, digamos. Ellos están tratando de dirigir el movimiento, están tratando de ganar peso en el movimiento, sin embargo, hasta el momento aún no lo pueden hacer. Y sobre todo la radicalización política del pueblo chileno y sobre todo de la juventud chilena hace que los discursos del Frente Amplio, del PC, aparezcan como mínimo como discursos extraños, digamos, como discursos por fuera de la lucha. Para ponerle un ejemplo, el gobierno está llamando a la oposición a condenar todos los hechos de violencia. Eso significa a la movilización más radical, la que hace barricada, etcétera. El Frente Amplio y el PC han participado de esa condena a la violencia. Y, por ejemplo, en la Asamblea Yungay, hoy hubo una discusión, vamos a Asamblea con Cayo en un momento más a discutir esto, pero hay un rechazo muy profundo a las declaraciones del Partido Comunista y del Frente Amplio, que están condenando y criminalizando la movilización en las calles, digamos, la más radical, la de barricada, etc. É isso, acho que não tem mais pergunta. Acho que não tem mais pergunta. Vamos encerrar, vamos encerrando a live. Agradecer a todo mundo que acompanhou, a galera que está reunida aí nas sedes da CST, do Vamos à Luta, acompanhando a live. Agradecer aos companheiros do MST que têm recebido a gente aqui no Chile, mostrado pra gente como tem sido o processo de mobilização, as assembleias, todo esse processo, e também participou aqui da live com a gente para contar um pouco, pediram para esperar. Tá, tô esperando. Então, enquanto não vem pergunta, eu vou ir falando. E é bastante importante a gente seguir a campanha internacional em apoio aqui às mobilizações no Chile, né?
A gente daí da CST, do Vamos à Luta, temos tocado uma campanha em apoio, estamos com os abaixo-assinados, que inclusive exige que o governo brasileiro rompa relações com o governo genocida assassino de Pinheira, e é necessário seguir, colocando o Chile como exemplo a ser seguido, que para a gente derrotar o Bolsonaro no Brasil, a única saída é essa, é tomar as ruas, é derrotar pelo caminho das mobilizações, construindo calendários pela base, em assembleias, como tem sido feito aqui, para derrotar esse governo e não jogar a ilusão de que vamos resolver nas eleições do ano que vem. Tá muito ruim, tá muito longe a eleição para a gente esperar para derrotar o Bolsonaro. A gente tem que derrotar o Bolsonaro hoje, nas ruas, nas mobilizações. Qual pergunta que não foi respondida? Eu não vi. Dice que existe alguna conexión con los rebelados bolivianos. No, si existe no la conocemos y no todavía, digamos, ¿no? El tema de Evo no ha sido un tema central en el país. Si la izquierda lo planteamos como un tema, lo estamos discutiendo, pero no aún, digamos. Y no sabemos de alguna conexión con Bolivia en este momento, con el proceso boliviano. Excepto, bueno, nosotros que tenemos posición, que estamos con nuestra sección boliviana, digamos, solidarizando ellos con nosotros, ese sí, pero a nivel de organizaciones como las asambleas territoriales, no que yo sepa, digo. Tem mais alguma pergunta que não foi respondida? Pedro perguntou sobre a Assembleia Constituinte, mas já tinha sido respondido. Fazendo essa pergunta aqui. Se a quantidade de pessoas nas mobilizações tem diminuído. Se ha disminuido el número de personas en las movilizaciones. Vamos en el día 26, entonces es casi un mes de movilizaciones y ahora en esta última semana es mucho más combinado. Por ejemplo, ayer hubo una movilización muy fuerte en el país, muy fuerte. Y hoy hay un poco más hay menos personas en la calle, pero mañana por ejemplo hay una movilización importante que les contaba, que es por la muerte, el asesinato de un comunero mapuche hace un año, y lo más probable es que sea una movilización muy grande. De todos modos, las calles siguen muy llenas. Ese es un detalle. Acá en Santiago, por ejemplo, una movilización pequeña es una movilización de 200.000 personas en este momento. O sea, la calle se llena en las tardes, digamos. Y una movilización grande, una movilización de 600.000 personas, 700.000 personas o 500.000 personas en un momento medio, digamos, en las calles de Santiago. ¿Ya? Todavía no hay una baja cualitativa, todavía no vemos que el movimiento baje de manera importante, pero seguramente después de un mes de movilizaciones puede venir un reflujo que creemos que no necesariamente va a significar un fortalecimiento del régimen del gobierno. Tem mais alguma pergunta que não foi respondida aí, que pelo que eu tô vendo aqui não. Aqui. Sí. Se há setores ou figuras de parlamento que já não apoia mais o governo. En general, el PC y el Frente Amplio, por ejemplo, aparecen mucho más críticos al gobierno de Piñera. Por eso es una pregunta lo primero que habría que decir es que todo el Parlamento, toda la oposición parlamentaria ya no pide la renuncia de Piñera. Hay un sector que no lo pidió nunca y el sector más a la izquierda, entre comillas, digamos, que sería el Frente Amplio y el Partido Comunista, hace semanas que no pide la salida de Piñera. Ellos tienen un discurso de pedirle a Piñera que haga cosas, de pedirle a Piñera que gobierne, que solucione los problemas, etc. No hay una figura clara que esté por el fuera Piñera, que esté pidiendo la renuncia a Piñera en este momento. No existe un parlamentario o una parlamentaria que haga eso. Lo que sí hay un parlamentario y parlamentaria del Frente Amplio, por ejemplo, que denuncian mucho más los abusos de los militares y la policía, de que son más críticos a la gestión de Piñera, etcétera. Pero, como digo, no existe un parlamentario o una parlamentaria que esté pidiendo frontalmente que Piñera se vaya,
etcétera, que sea por la vía de la movilización. Sí, un sector de parlamentarios, que del Frente Amplio del Partido Comunista, inició una acusación constituyente una acusación constitucional, disculpen, contra Piñera, que significaba sacarlo por vía parlamentaria, digamos, una especie de impeachment a lo Dilma, pero ellos mismos no la han presentado formalmente y ya es de público conocimiento que la oposición completa no va a apoyar esa maniobra parlamentaria, y para qué decir la derecha, que obviamente está en contra de esa maniobra, digamos. Então a gente tem mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta que eu não vi? Se tem uma pergunta que eu não vi, manda de novo aí. Aqui. O processo de movilización en Ecuador influenció de alguna forma Chile. Sí, sí, seguro. Eso no nos cabe a nosotros ninguna duda, que la explosión en Ecuador, sobre todo que sirvió como un triunfo en Chile, sirvió como aliciente a la actual movilización, eso es un hecho. La moralización del pueblo chileno, el mostrar que la movilización en las calles era una salida, influyó de manera importante en la vanguardia de lucha chilena, en los activistas chilenos que venían luchando las huelgas sindicales, que las huelgas estudiantiles, medioambientales, etcétera, pero sobre todo impactó a nivel de masa acá en Chile, el pueblo de los trabajadores, digamos. A pesar de que no hay una conexión directa a las movilizaciones, en el sentido de que no se marcha, digamos, reconociendo al pueblo ecuatoriano, etcétera, pero sí hay un apoyo muy fuerte al pueblo ecuatoriano y la sensación de que juntos hemos dado un proceso de lucha en Latinoamérica. Sí existe a nivel de conciencia, digamos, sobre todo en los sectores organizados en la asamblea, etcétera. Tem mais alguma pergunta aí, gente? Também daqui a pouco a gente tem que algumas atividades aqui. Tem uma atividade aqui na ocupação aqui na universidade. Bom, vou ir caminhando para o encerramento aí. Se chegar uma última pergunta a gente responde. Então é isso, sim. Agradecer. Chegou. Explicar un poco lo que es el Plano Económico Alternativo. Sí, nosotros estamos presentando acá y surge también de la Asamblea, digamos. ¿Qué entendemos por un plan económico alternativo? Es las soluciones inmediatas que se necesitan en este momento en el país. La subida del salario, subir el salario que mínimo en Chile, que es el sueldo mínimo, nosotros decimos que sería el salario mínimo, subirlo de 350.000 pesos a 500.000 pesos, la condonación de la deuda universitaria, la deuda con los bancos, etcétera, digamos que es otra demanda que aparece en el Plan Económico Emergencia, la estatización inmediata de los servicios básicos de luz, agua, educación, salud, etcétera. En Chile el agua es privatizada, el dominio del agua está en manos de privados, desprivatizarlo inmediatamente para pasarlo a control de las comunidades, a control de los usuarios, etcétera. En fin, digamos, un plan económico de emergencia que lo entendemos como medida inmediata para ayudar a paliar la actual situación que vive el pueblo de los trabajadores. Se los vamos a hacer llegar de manera más formal, digamos, escrita. Por cuestiones de tiempo nosotros tenemos alguna actividad, no me permite hacer una explicación completa de ese plan, pero sí existe y se entiende más o menos de esta manera, digamos, con donaciones de deuda, subir el salario mínimo, estatización de sectores productivos estratégicos, etcétera, digamos, sería más o menos eso. Sobre la represión, ¿cómo se reído esto en las asambleas? ¿Se debaten tácticas de enfrentamiento militar? Las asambleas surgen en el estado de emergencia y el toque queda, entonces la cuestión de la autodefensa en la asamblea siempre fue central. De hecho, entre otras cosas, surgen por eso la asamblea, digamos, por los militares en los barrios, por la policía que detenía a manifestantes, porque baleaban mucho en los barrios, digamos. Fueron asesinados en los barrios mucha gente, torturada también personas en los barrios.
eh, y se discuten distintas formas de autodefensa. Enfrentamiento militar propiamente no es parte de la discusión en este momento, pero sí medidas de protección cuando se va a marchar. Como les contaba hace poco, la policía dispara a las columnas. Es muy normal, Cayo lo ha visto, que en todas las manifestaciones salga gente baleada de las columnas. Nosotros en Plaza Italia, por ejemplo, cuando hemos estado con Cayo ahí, Plaza Italia están gaseando constantemente con lacrimógena, la policía está ahí presente al lado, dispara cada cierto tiempo. En los disparos hay gente que sale herida, digamos, y que la ves pasar a tu lado, gente que perdió un ojo o que está baleada la cara o que viene baleado el cuerpo. Entonces, no hay todavía una coordinación general de la defensa, pero sí lo que existe es una solidaridad muy fuerte entre los que estamos saliendo a movilizarse, y sobre todo un elemento que decía Cayo, que es hemos perdido el temor a la policía y a los militares. Entonces son enfrentamientos directos y muy abiertos, digamos, pero sigue siendo un enfrentamiento de movilización, de caminar por las calles, de detenerse a protestar en lugares como Plaza Italia, etcétera, digamos. Todavía no vemos así atisbos de enfrentamientos militares o armados. Não chegou mais nenhuma. Aqui. Ah, vamos entrar vivo de novo aqui. É que a outra transmissão aqui do Instagram caiu, aí estamos entrando de novo aqui. Não estamos conseguindo voltar ao Instagram aqui. Mas vamos responder essa última pergunta e encerrar então a live. Que a gente tem uma atividade agora, tem uma universidade que foi ocupada. Última pergunta aqui que perguntam. Diz que o povo brasileiro tem muita influência norte-americana. ¿Sí? Se pergunta, se pensa como resolver esse problema. Eu não entendi muito bem a pergunta. Ah. Sobre a influencia yankee. No, Chile era un país donde la influencia yanqui es muy fuerte también, ¿no? A veces es cierto que pensamos que la fuerte influencia yanqui, la cultura yanqui, del imperialismo en Chile, durante mucho tiempo pensamos que podía ser un problema para luchas como esta, y sin embargo se dio esta lucha, digamos, ¿no? Las necesidades del pueblo, las necesidades de la juventud, de la clase trabajadora, de las mujeres, se los digo, digamos, que lo estamos viviendo en este momento, son siempre más poderosos que toda la influencia cultural, etcétera, política, de las burguesías nacionales, incluso del imperialismo. No hay forma de contener el descontento. Yo creo que esa es la gran lección en este momento de Chile, digamos. No basta ni siquiera con los militares, no hay forma de contener un descontento que afecta de manera tan profunda a la vida de millones de personas en un país. Então é isso, gente. Vamos encerrar aqui a live. Agora a gente tem que ir para atividade lá na universidade que foi ocupada. Mas é isso. Seguir uma campanha internacional em apoio ao Chile, aí no Brasil, em todas as sessões da UIT, para apoiar a mobilização, para que caia Pinheira pela força da mobilização e também em solidariedade e exigindo justiça para todos que têm sido assassinados, torturados, que têm sido feridos pela repressão brutal do governo assassino de Pinheira. É isso, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado ao companheiro Osso do MST, e seguimos aqui no Chile acompanhando o processo de rebelião popular e divulgando tudo pelo Instagram e pelo Facebook do Vamos à Luta.
compañero.